Bueno, en el video pasado nos habíamos quedado que en el segundo video o en esta segunda parte de la introducción íbamos a estar viendo la quinta llave para interpretar el Apocalipsis. Entonces, a manera de introducción, vemos que cuando Cristo llegó al final de su ministerio terrenal, los discípulos seguían pensando en el establecimiento de un reino terrenal. Ellos no entendían la misión del Señor y creían que este reino que iba a establecer Cristo, iba a ser un reino terrenal, a manera política, e iba a castigar a los incrédulos. Incluso vemos en los evangelios que se muestra que una madre ya había pedido cargos para los hijos para sus hijos, para que Jesús los tuviera en alto poder, por así se podría decir. Y entre los mismos discípulos había un debate en el cual ellos se peleaban por un lugar en su reino. Jesús les dijo también que en Mateo 23:38 vuestra casa os es dejada y desierta. Esta declaración desconcertó a los discípulos. Eh, Creyeron que no podía haber un Israel restaurado sin un templo. E incluso se preguntaban o se cuestionaban que si habían oído bien o si Jesús realmente quería decir lo que dijo. Esto lo dijo con respecto al templo de Jerusalén. Como les dije anteriormente, la declaración ha de haber asustado. La declaración que vemos en Mateo 24:2, que dice, no quedará aquí piedra sobre piedra. Los discípulos creían que Palestina era el centro del mundo y que Jerusalén era el centro de Palestina. También creían que el templo era el corazón de Jerusalén, y en conclusión Jesús se refería al fin del mundo. Cuando oyeron esto, le preguntaron a Jesús que cuando estas piedras del templo, refiriéndose a las piedras del templo, iban a ser derribadas, cuándo sería el templo desolado, y querían saber qué es lo que iba a suceder, qué cosas iban a suceder, cuándo terminaría el último siglo de esta tierra y qué señales habría del fin. Eh, Jesús les dio una respuesta que se encuentra registrada en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y también, pues esta respuesta fue una respuesta que hasta hoy en día nosotros tenemos como o mejor dicho, podemos interpretar como una respuesta brillante a la pregunta que ellos dieron, ya que Jesús describió la destrucción del templo y el fin del mundo con las mismas palabras. La destrucción del templo era una miniatura del fin del mundo, y las señales de uno son las señales del otro. Digamos que hizo como una conexión entre estos dos sucesos. Entonces vemos en el Sermón del Monte en Mateo 24 que en la primera parte de los versículos 4 al 14, que la historia registra que cada uno de estos eventos se cumplió en las 3 décadas que mediaron entre la profecía del Señor y la caída del Jerusalén en el año 70. Esto respecto a la caída del templo. Y estas profecías tienen un significado doble. No solamente se refieren a la caída de- del templo, sino también al fin del mundo. Jesús aclaró que en su primera aplicación no indicaba el fin de todas las cosas, sino indicaba más que nada a sucesos que indicarían el fin. Entonces, en la segunda parte del Sermón del Monte, que también vemos en el capítulo 24 de Mateo, los versículos 15 al 28,
Jesús describe ya las fuerzas mundiales que procurarían aplastar a la iglesia. Y todo esto en los versos 15 al 22 y de los versos 23 al 28 encontramos los peligros de corrupción debido a falsos profetas, digo, a falsas doctrinas elaboradas dentro de la iglesia. En la tercera parte del Sermón del Monte, de los versos 29 al 31, vemos que estos eventos precederían antes de la segunda venida, descubren un fin, se muestran señales astronómicas en los astros, el sol, la luna y las estrellas. El cielo y la tierra y el mar son sacudidos, los hombres mueren desesperados y se ve en el cielo la gloriosa aparición de Cristo. En conclusión, bueno, la conclusión del Sermón del Monte la podemos encontrar del capítulo 24, 32 al 51 y en el capítulo 25. Esta es una aplicación del mensaje a la vida de los discípulos. Esta aplicación se dio por medio de parábolas e incluso se citó al diluvio del Éxodo en el Antiguo Testamento. Las parábolas con las que se ilustró fueron las siguientes: fue la parábola de la higuera, la parábola del mayordomo fiel, las 10 vírgenes, los talentos y la separación de las ovejas de las cabras en el juicio, y también con una parábola del fuego purificador que limpiaría el mundo del pecado y de los pecadores. Entonces tenemos un bosquejo general del Sermón del Monte que se encuentra de Mateo 24 al 25, donde la introducción es la inminente destrucción del templo. En la parte 1, las señales que anuncian la destrucción de Jerusalén y la caída del mundo. Y en la parte 2 vemos que vemos a los fieles que son atacados por el exterior del mundo y desde el interior por las falsas doctrinas y la apostasía. En la parte 3 vemos el regreso de Cristo para silenciar la oposición y recibir a los fieles. Y en conclusión, la aplicación personal y el llamado. La parte 1 dice: ¿Era el Sermón de los Olivos la primera clara descripción acerca de la caída de Jerusalén y del mundo? Lejos de eso, Jesús dejó en claro que estaba diciendo algo que ya exponía el profeta Daniel. En Mateo 24:15 se menciona una abominación desoladora. Esta es una alusión a Daniel 9:26 y 27. El sermón profético de los olivos se basa claramente en el libro de Daniel, y Jesús lo dijo y aconsejó a sus oyentes a entender este hecho. En la parte 2, en la parte 2 nos preguntamos por qué los libros de Mateo, Marcos y Lucas registran este sermón de los olivos de manera fielmente y Juan lo omite en su evangelio. ¿Cómo Juan ignoró este sermón extraordinario sobre las señales del fin del mundo y la segunda venida de su amado Salvador Jesús? Juan no ignoró esto, y en vez de dedicar 1 o 2 capítulos en este sermón, le dedicó un libro entero al cual llamamos el Apocalipsis, que es el último libro del Antiguo Testamento. En la parte 2 también vemos que en Apocalipsis 1:7 está la clave de esta conexión. Entonces voy a buscar Apocalipsis 1:7 y Apocalipsis 1:7 nos dice: miren, Cristo viene en las nubes, todos lo verán venir, aun los que lo mataron, y todos los habitantes del mundo llorarán por él. Así sucederá. Amén. A través de estos 22 capítulos, Juan pinta los dramáticos cuadros apocalípticos.
También bosqueja la historia de la iglesia desde su comienzo hasta el día en el que se pronunciará el juicio sobre los impíos y los justos. Y estos justos estarán seguros para siempre en su hogar eterno. En la parte 3, gran parte del Apocalipsis es una expansión del libro de Daniel. En Apocalipsis 12 aparece el monstruo de 10 cuernos que alcanza las estrellas y las arroja a la tierra. Persigue y echa la verdad por tierra durante 1260 años y devasta el pueblo de Dios. Daniel lo menciona antes también. Y en Apocalipsis 13 vemos un monstruo de 10 cuernos que profiere extremas blasfemias y persigue al pueblo de Dios. Esto también Daniel lo menciona anteriormente en el Antiguo Testamento. Y vemos los gemelos apocalípticos describen el mismo mensaje, respiran la misma inspiración, comparten los mismos temas, exploran el mismo gran conflicto entre Cristo y Satanás, y describen la misma victoria de Cristo y sus seguidores. Y ahora vemos la estructura del libro de Apocalipsis es paralela al Sermón de los Olivos. Vemos esta estructura paralela en la que en la introducción, en la parte del Sermón del Monte, en Mateo 23:34 al 24:3, esta es una sección paralela a la introducción y el marco que detalla Apocalipsis. En la parte 1 del Sermón del Monte, que está en Mateo 24:4 al 14, vemos las señales de los tiempos, que también vemos en Apocalipsis 6, capítulo 6 al 8. También vemos la parte 2 del Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo 24:15 al 28, que los fieles son atacados. Y esto también lo vemos en Apocalipsis 8:2, 9 al 21. En la sección 3 del Sermón del Monte vemos el regreso del Señor. Y esto también lo vemos en el libro de Apocalipsis, en capítulo 16. Y vemos una conclusión que detalla una apelación personal, que así como lo vemos en Mateo 24:32 al 26:2, donde Jesús cuenta o describe varias parábolas. También en el Apocalipsis 17, de los capítulos 17 al 22, vemos esta apelación personal. El Apocalipsis es una expansión del Sermón de los Olivos de Jesús, y este sermón se basa en Daniel. Entender el Apocalipsis significa entender las dos primeras presentaciones. Esta en sí es la llave número 5, de la cual les había comentado el día de ayer, que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que Daniel dijo de los capítulos 2 al 7. Vemos primero que Daniel muestra los imperios de la profecía. La cabeza de oro representa a Babilonia. El pecho y los brazos de plata representan el imperio Medio Persia. El vientre y los muslos de bronce representan el imperio de Grecia. Las piernas de hierro representan el imperio de Roma. Y los pies de hierro y barro representan Europa dividida. Vemos que esta estatua fue destruida por una roca, y esta roca simboliza el reino de Dios. También vemos en el libro de Daniel, en los capítulos 2 al 7, vemos también que se muestra unas bestias indescriptibles. No unas bestias indescriptibles, perdón, sino unas bestias que son conformadas como por varios animales. Estas bestias tienen un paralelismo con la estatua del sueño de Nabucodonosor, que Daniel nos relata en su libro. Y vemos que
Am, Babilonia, que en este caso en la estatua representa la cabeza de oro, también se representa por medio del león, y este imperio gobernó del 605 al 539 antes de Cristo. Vemos el oso que camina como chueco, que representa en la estatua el imperio medo-persa, y estos gobernaron del 539 al 331 antes de Cristo. Vemos a Grecia, que es un leopardo de 4 cabezas, y este reino, este imperio gobernó del 331 al 168 antes de Cristo, y es representado por medio del abdomen de la estatua, que es de bronce. Vemos a Roma, que son las piernas de hierro, y lo vemos como una bestia de esta manera. Y um, este imperio gobernó del 176 antes de Cristo al 351 después de Cristo. Luego vemos a los 10 reinos o los reinos divididos, y estos reinos gobernarán, o bueno, gobiernan desde el 476 después de Cristo hasta ahora, eh, y estarán gobernando hasta la segunda venida de Cristo. Vemos también en Daniel 7:8 un cuerno pequeño, un juicio previo a la segunda venida. Vemos la segunda venida de Cristo, y en resumen general, eh, las llaves para abrir las puertas del Apocalipsis son 5. La primera es que lo literal y lo local llega a ser espiritual y no mundial. También debemos que esperar que el lenguaje de este libro sea simbólico, que los números expresan calidad antes que cantidad. También otra de las llaves es que las referencias al santuario nos recuerdan a Jesús. Y la última llave que vimos en este video es que el Apocalipsis se basa en Mateo 24, y que a su vez se basa en Daniel. Y eso sería todo para este video. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a orar antes de terminar este pequeño seminario de Apocalipsis. Entonces oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por la luz que nos das. Gracias por las profecías, y te pedimos que nos des inteligencia y sabiduría para poder interpretarlas de la manera correcta. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nos vemos en el siguiente video.